Buenas noches, mi nombre es Juan Camilo Mercado López y esto es Software para la Ingeniería. En la noche de hoy vamos a explicar el código final, que es el tema de la polarización de los transistores BJT. Entonces, para ello, pues vamos a explicar línea por línea qué es lo que hace el código. Como primera medida se colocan un CLC y un clear OR para limpiar las variables que se han usado y para dejar limpiar el área de trabajo. Entonces se imprime en pantalla el problema a resolver, software para ingeniería, polarización de transistores BJT, para indicarle al usuario en qué consiste nuestro trabajo. Después se le solicita un valor de entrada, que es 1 si es polarización fija, 2 si es polarización en emisor, o 3 si es divisor de voltaje. Y de acuerdo a esto lo guardamos en la variable valor. Además, estamos leyendo algunas entradas, como la entrada de beta, la entrada de la corriente de colector y la entrada del voltaje colector o voltaje de la fuente DC. El beta es un valor adimensional, no hay necesidad de colocarle magnitud. La corriente de colector por facilidad se almacena en miliamperios, o sea, se le solicita al usuario que digite el valor en miliamperios. Por ejemplo, si son 5 miliamperios se coloca el número 5 y BCC pues en voltios. Se hace la conversión de amperios a miliamperios dividido entre 1000. Se asigna un valor de voltaje base emisor de 0.7 voltios, que sería el voltaje de activación del diodo. Y para trabajar en una zona ni de corte ni de conducción, sino en una zona activa de amplificación, se asume que el voltaje entre el colector y el emisor va a ser la mitad del voltaje de la fuente de alimentación. Por eso se usa BCC dividido entre 2. Se comienzan a hacer algunos if o algunas secuencias para seleccionar algunos valores. Se determina que si estamos en polarización en emisor, que es el valor igual a 2, y el beta es menor o igual que 100, la resistencia de emisor sea igual a 1000. Se asume ese valor de la resistencia de emisor. Pero si el valor de beta es mayor a 100, entonces lo que hacemos es que la resistencia va a ser mucho más pequeña, de 250 ohmios. A su vez, si el valor es 3, o sea, la polarización es por divisor de voltaje, y el voltaje es mayor o igual a 5 voltios, se asume que la resistencia 1 vale 8 kiloohmios, la resistencia 2 vale 2 kiloohmios, y esto va a ser un divisor de 1 a 5. Por eso el voltaje de la base va a ser una quinta parte del voltaje de la fuente de alimentación, de acuerdo a las dos resistencias que asignamos por, por decisión. A la vez, si el valor de voltaje es menor a 5 voltios, va a ser un divisor de voltaje diferente. Y va a ser la división entre 4 porque hay una relación 1 a 4 entre estas dos resistencias. Por eso el valor de base es BCC sobre 4. Y comenzamos a aplicar los cálculos de acuerdo a cada tipo de polarización, siguiendo lo que habíamos subido en el foro. Si es la polarización fija, entonces la base se aplica que es la corriente de base es igual a la corriente del colector sobre beta. La resistencia de base es igual a voltaje de la fuente menos voltaje de base emisor sobre la corriente base. Igual para el caso de la resistencia de colector, pero ahora con voltaje colector emisor y la corriente de colector y la corriente de saturación que sería IS. Se adecuan los valores para mostrarse en pantalla en microamperios, kiloohmios y miliamperios. Se hace lo mismo para el valor 2, pero siguiendo las nuevas fórmulas, se adecuan los valores y se imprimen en pantalla, caso similar para el valor 3. Y al final lo que se hace es que se plotea la gráfica de la recta de carga y se coloca la rejilla. Eso es todo lo que hace el código. Ahora viene la demostración o la ejecución del código. Problema a resolver. Entonces digitemos 1, polarización fija. Digita el valor de beta, 100. Digita el valor de IC, 1 miliamperio. Digita el valor de BCC, 5 voltios. Entonces nos entrega aquí los valores. El valor de IB es de 10 microamperios, el valor de la resistencia es 4.3 elevado a la 2, sería 4.3 megas, si no estoy mal, mega ohmios. El valor de RC es de 2.5 kiloohmios y el valor de IS es de 2 miliamperios. Entonces cerramos la recta de carga y se ve cómo está, llega desde 2 hasta 5. Ahora sería lo mismo. Vamos a darle run mejor.
Y ahora cambiamos el valor por polarización de emisor, 2. Digita el valor de beta, coloquémosle 80. Digita el valor de IC, 2 miliamperios. Digita el valor de VCC, 7 voltios. Y aquí nos muestran los valores. El valor de IB es 25 microamperios. El valor de la resistencia de base es de 1.72 de 172 megas, de 172 kiloohmios, perdón. El valor de la resistencia de emisor 1 kiloohmio, el valor de la resistencia de colector 7.5 kiloohmios y el valor de la corriente de saturación es de 9 miliamperios. Entonces el 3. Entonces 3, polarización de divisor de voltaje, el valor de beta coloquémosle 100, la corriente coloquémosle 1 miliamperio, el valor de la fuente coloquémosle 5 voltios y ahí vemos los valores. Entonces el valor de RE serían 3 kiloohmios, valor de R1 8 kiloohmios, valor de R2 2 kiloohmios, valor de RC 2.2 kiloohmios y la corriente sería 2.27 miliamperios. Y eso sería todo.